Les saludo en nombre de Cristo Jesús. Mi nombre es Flor Galarza y esta noche quiero compartirles algo con referente a lo que está pasando, ¿no? Las plagas, las enfermedades, las pestes y todo lo que pudiéramos ver, no solamente el COVID-19, sino otras plagas que se está viendo en diferentes partes, aún en nuestro Perú. Vamos a ver entonces qué nos habla la Biblia. Pero antes de ir a la palabra del Señor, quiero ver primeramente lo que qué nos dice, ¿no? La Real Academia Española con respecto a plaga, qué es su significado. Bueno, dice plaga, es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales como respectivamente la peste bubónica y la filoxera. 2. También nos habla calamidad grande que aflige a un pueblo. 3. Daño grave o enfermedad que sobreviene a alguien. 4. También infortunio, trabajo, pesar o contratiempo. 6. Úlcera, llaga. Estos son el significado de la Real Academia Española. Vamos a ver entonces ahora en la palabra del Señor. Sabemos que la Biblia, ¿no?, consta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a tomar partes del Antiguo Testamento donde nos hablan en hebreo y hay palabras, ¿no?, específicas en hebreo, que es el deber, palabra hebrea, que nos habla, su significado es pestilencia, peste, mortandad, ¿no? Loimos, ¿no?, que es una palabra griega que nos habla de enfermedad, peste, pestilencia, plaga. Mastic es otra palabra griega que nos tiene que hablar sobre la enfermedad, azotes, plagas. También plegué, herida, calamidad, plaga, ¿no? Herir, azotar, azote. Bueno, son palabras que lo vamos a ver posteriormente en la Biblia, pero yo lo voy a ver en español. Ciertamente que el hebreo y el griego tienen un significado más amplio, aunque el español es más simple, más sencillo, donde podemos tener un solo significado, pero en el griego y en el hebreo, ¿no?, su significado es más amplio. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia a respecto de las plagas. Vamos a tomar entonces primeramente en qué momento trajo plagas Dios, ¿no?, a naciones. Vamos a ver primeramente en Éxodo capítulo 9. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí el Señor, ¿no? Éxodo capítulo 9, versículo 11. Entonces está diciendo a Moisés que vaya a la presencia de Faraón. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este Faraón? Él no permitía al pueblo de Israel que vaya a servir a su Dios, que no le vaya a adorar. Y ese era el problema de Faraón. Por eso el versículo 1 lo vuelvo a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y es lo que está pasando mayormente, ¿no? Los líderes actuales políticos se han levantado contra Dios. Sí, se han levantado contra Dios. Si nosotros no podemos ver, ¿no? Actualmente, tengo una estadística de estatista donde nos da unos datos, el estatus legal del aborto, ¿no? Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque acá nos muestra, ¿no?, cómo realmente en la gran mayoría de los países, ¿no?, han permitido el aborto sin restricciones. Totalmente, no hay restricción para el aborto. No hay nada de restricción, ¿no?
Podemos ver Europa, Asia, totalmente permitido el aborto, ¿no? La parte sur de África, la parte de Norteamérica, Canadá y toda la parte de Norteamérica, ¿no? Entonces vemos que realmente se van contra los principios de Dios. No solamente es el aborto, ¿no? Entonces los líderes políticos actuales, los líderes mundiales, se han levantado contra Dios. Aún las mismas personas ya no quieren agradar a Dios, no quieren buscar al Señor. Vemos también otro dato estadístico, lista mundial de persecución. Esto nos da puerta abierta, sal.org, ¿no? ¿Y qué datos nos da esto en cuanto a la persecución de la iglesia? Mira, por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, que el año pasado recién hubo 245 millones de cristianos perseguidos, ¿no? Y este 2020 ya estamos por los 260 millones, un aumento del 6% ya, solamente hasta este mes de marzo. Vemos también que 1 de cada 8 cristianos, ¿no?, experimenta persecución por causa de su fe. Vemos también otros datos estadísticos que nos dan los cristianos asesinados por causa de su fe. El año 2019, 4.305. Y este año, que no acaba todavía, hay 2.983 cristianos asesinados por su fe. El mayor número lo tiene Nigeria, ¿no?, África. Vemos también iglesias o edificios cristianos atacados, ¿no?, destruidos, en otras palabras. El año pasado fue 1.847 templos. Este año, que no acaba, han sido destruidos 9.488. Y el que tiene mayor porcentaje es China, donde ha destruido 5.578, ¿no?, iglesias en China. Vemos también cristianos arrestados o condenados sin juicio, ¿no? El año pasado fue de 3.150, este año de 3.711, ¿no? Entonces estamos realmente viendo cómo líderes se han levantado contra la iglesia. No solamente es un ejemplo que les he dado, ¿no?, Nigeria, de China, ¿no?, también hay de la India, ¿no?, cristianos arrestados hay en la India, 295, en Nigeria 225, ¿no?, en Irán 169. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando. Los líderes políticos se levantan contra la iglesia, hacen leyes que no agradan a Dios, cierran iglesias. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo como el faraón, ¿no? ¿Qué pasaba con Faraón? No dejaba ir a su pueblo a adorar a Dios. Y bueno, ¿quién se puede levantar contra Dios? Por eso el versículo 6 dice, ¿no? Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Pero aún con esta plaga, el faraón endureció su corazón. No solamente vino la plaga contra el ganado, ustedes saben toda la historia, quizás la hemos visto, ¿no?, en Semana Santa, en los videos que nos pasan, gracias en Perú todavía se pasa en Semana Santa, ¿no?, videos cristianos, pero ahora lo podemos ver con libertad, ¿no?, porque hay aplicaciones, hay red, ¿no?, para poder ver todo eso. Vamos a ver la otra plaga, ¿no?, ganado, también hubo úlceras, ¿no? Dice el versículo 7 de Éxodo 9, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bueno, entonces, nuevamente, el versículo 8 dice, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñado de ceniza de un horno y la esparcirá a Moisés hacia el cielo del Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y así es.
hubo úlceras. Y dice versículo 9, perdón, Éxodo 9:11, y los hechiceros, ¿no?, al cual el faraón siempre los llamaba para detener todo esto o que hagan algo similar. Dice el versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no? Ciertamente la plaga viene cuando un corazón duro, no es ablandado. Y muchos líderes políticos, ¿no?, y aún el pueblo de Dios, aún las personas han endurecido su corazón. Qué difícil es hablar de Dios en estos tiempos, ¿no? Somos arcaicos, somos, no sé, cucufatos, y nos tratan de retrógradas, y qué otras cosas no nos dicen. Aún, ¿no?, cuando un líder político se levanta hablando de Dios o alguien, ¿no? Entonces, vemos realmente que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Vemos otro a la plaga de granizo, ¿no? Nuevamente, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es misericordia. Pero nunca nos olvidemos que Dios también es santo y Dios es justo y que Dios no puede ser burlado. Dice el versículo 16 de Éxodo 9, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Eso es, hermanos, la soberbia, el orgullo, que impide muchas veces que nos acerquemos a Dios. El orgullo y la soberbia, que muchas veces nos impide que pidamos perdón a Dios. El orgullo y la soberbia muchas veces nos impide aún pedir perdón o perdonar a los que nos ofenden. Dice el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor, escuchen, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a su ganado a su casa. Porque iba a venir un granizo muy fuerte, ¿no? Granizo no que vemos el granizo normal, sino iba a ser un granizo destructivo. Y hubo egipcios que tuvieron temor a la palabra y hicieron, ¿no?, huir, ¿no?, escapar, que se escondan en sus casas. Pero dice el versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. Y bueno, pues cuando apareció el granizo, dice el versículo 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y nuevamente vemos aquí, ¿no?, hace una separación, el que ama a Dios, el que teme a Dios, porque el versículo 26 nos hace esa separación. Dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y ciertamente, ¿no?, si tú amas a Dios o lo amabas, vuelve a Él. Él es nuestra única protección, Él es nuestra cobertura. Con Él todo es posible. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Sigo leyendo, ¿no? Ciertamente Faraón le mandó a llamar a Moisés para que ore, ¿no?, y calme la plaga. Y ciertamente Moisés oró, lo calmó, pero nuevamente él continuó duro su corazón. Ciertamente cuando Moisés oró, cesó la plaga. Es tiempo también de unirnos, ¿no? Es un llamado también a todos los siervos de Dios que predicamos la palabra con temor y temblor. Unirnos en oración, así como Moisés oró y calmó la plaga, aunque ciertamente Faraón lo decía por engaño, porque ciertamente calmó el granizo y nuevamente endureció su corazón. Vamos a ver versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él
y sus siervos. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces hacemos burla del Señor, ¿no? Oramos al Señor, Señor, sáname, Señor, quita todo esto, pero cuando tan pronto Dios nos responde, tan pronto le abandonamos a Dios. ¿Cuántas veces, Señor, ayúdame, no tengo trabajo? Tenemos trabajo y nos afanamos por el trabajo y nos apartamos de Dios. Vamos a ver entonces la plaga de las langostas. Vemos entonces nuevamente, ¿no? Éxodo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿hasta cuándo no querréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, y la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Así es, hermanos, así es, amigos. Por eso es bueno volver a Dios. Si todo este pueblo, si aún los líderes se humillaran ante Dios, créanme, porque hay un solo Dios, no hay otro. Hay un solo Dios sobre la tierra que nos dio la vida. Hay un solo Dios que sana, que restaura. Hay un solo Dios sobre la tierra. No te hablo de otro Dios. Te hablo de un Dios poderoso, que tiene poder para sanar a la tierra. Tiene poder para sanarte. Y bueno, Faraón nuevamente, duro su corazón. Y Moisés insistiendo. Y bueno, el Faraón le dice: bueno, pues ¿qué quieres ahora, no? El versículo 9, Moisés responde. Éxodo 10:9. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestras hijas y con nuestras hijas y con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y nuevamente Faraón, ¿qué responde el versículo 10? ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Y es así, ¿no? Es así a veces. De otra manera los líderes están entorpeciendo, ¿no?, la crianza de nuestros hijos, y quieren intervenir y no dejar que los padres, ¿no?, totalmente guíen a nuestros hijos en el temor de Dios. Quieren evitar que nuestros hijos de cierta manera busquen al Señor. Por eso es muy importante, ¿no?, que en este tiempo que tú estás en casa, busquemos a Dios, todo de familia. Leamos la palabra, oremos juntos, reunámonos en familia, pidámonos perdón. Muchas veces, como padres, por el temor a que nuestros hijos no sean dañados, exageramos, ¿no?, en la disciplina para nuestros hijos, y a veces lo hacemos daño. Y nunca le hemos pedido perdón, quizás por una disciplina no dada correctamente o equivocada muchas veces. Pidamos perdón a la pareja. Este momento que están ahí en la familia, ¿cuántas veces quizás tú la has ofendido, o la has maltratado, la has pegado? Pero no hay ni un perdón. Y es momento, ¿no?, para reconciliarse entre familia, juntos, abrazarse y llorar. Llorar por los errores que he cometido, llorar porque hicimos tantas cosas. ¿Sabes? En Romanos capítulo 8 dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Quizás este momento también nos ayude para estar juntos con la familia. Porque quizás tú te vas a tu trabajo y solamente vienes a dormir. No sabes qué le gusta a tus hijos, no sabes qué comen, no sabes cómo está en el colegio, en la universidad, ¿no? Y a veces papá y mamá salen a trabajar, los niños solos, bombardeados por el internet, las películas, que no son nada saludables en estos tiempos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que no sirvamos a Dios con nuestros hijos. Por eso volvamos al Señor. Vamos a seguir viendo qué nos dice la palabra. En versículo 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y dijo nuevamente, ¿no?, he pecado contra Jehová y vuestro Dios y contra vosotros. Claro, cuando
cuando vinieron, ¿no? Toda esta plaga de la langosta, se veía cómo estaba destruyendo, ¿no? Se humilló nuevamente. Pero nuevamente, ¿no? Moisés oró y esta plaga fue quitada de las tierras de Egipto. Y nuevamente le dice, no, Faraón, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y nuevamente, él no quería soltar al pueblo, quería quedarse con las bendiciones, con sus ganados del pueblo de Israel. Y nuevamente Moisés no aceptó eso, porque ellos tenían que salir de Egipto, tenían que salir de ese pueblo. Y bueno, Faraón le dijo, retírate de mí, ¿no? Sal de este lugar. Y viene la plaga más triste, más fuerte, ¿no? Cuando toca vidas humanas, cuando viene enfermedad, cuando viene la muerte a seres que amamos. Ahí nos toca por un profundo. Porque no es fácil perder a un hijo, no es fácil perder una madre, un padre, no es fácil. Y eso es lo que viene ahora, ¿no? Con el corazón duro de Faraón. Dice Éxodo capítulo 11, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Y cuál era esa plaga? Versículo 5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de la bestia. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y ciertamente la plaga iba a tocar al pueblo de Egipto por la dureza de corazón de su líder. Y qué triste, ¿verdad? Ciertamente llegó esta plaga, pero no iba a tocar, no a morir los hijos del pueblo de Israel, pero había algo que tenían que hacer ellos. Y esto es muy importante. Éxodo 12, en donde nos habla de la Pascua. Y dice Éxodo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, de un cordero por familia. Ciertamente iban a celebrar la Pascua al pueblo de Israel. Y a ver, sacrificio del cordero. Dice versículo 5, ¿cuál era la característica del cordero? Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué iban a hacer? No solamente iba a haber sacrificio, ¿no? Porque iban a celebrar la Pascua del pueblo de Israel, ofreciendo, ¿no? Sacrificio, una oveja sin defecto o una cabra, sino que la sangre de este cordero iba a ser, ¿no? Puesta en los dinteles de la puerta, ¿no? Los dinteles de la puerta iban a poner. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ciertamente la muerte iba a pasar por todo ese lado, pero cuando veía la puerta cubierta con la sangre del cordero, esa casa no iba a tocar. Por eso el versículo 14 dice, en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y ciertamente el pueblo judío celebra la Pascua, ¿no?
Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús antes de ir a la cruz celebró la última cena, la Pascua, con sus apóstoles, ¿no? Porque así como el pueblo de Israel, antes que celebren la Pascua, ¿no? Después que celebraron la Pascua, perdón, iba a ser libre del pueblo de Egipto, libre de la esclavitud. Así también Jesús, antes de morir, antes de que Él resucitase, antes que todo celebró la Pascua. ¿Por qué? Porque allí íbamos a lograr la salvación. Ahí el hombre y la mujer iba a ser libre de todo pecado, iba a ser libre de toda atadura, iba a ser libre de toda esclavitud. Por eso Jesús también celebró la Pascua. Porque nosotros con su sangre somos libres, somos salvados. Por eso tan importante es todo esto, lo que estamos viendo, ¿no? Nos enseña muchas cosas, muy, muy importantes. Sigamos leyendo en Éxodo capítulo 11. ¿Qué pasó? El versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Claro, había ya tocado su ser querido, su hijo. Y ciertamente dejó al pueblo de Israel que se vayan todos, salgan, ve. Y se fueron. Somos libres. Por eso cuán importante es la sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto, que quita el pecado de todo el mundo. Quiero compartirles en Primera de Pedro 1:19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre poderosa. Es la sangre que tiene poder. Es la sangre de cual ahora somos cubiertos y ninguna plaga tocará nuestra morada, ni una plaga. Cuán importante es vivir como a Dios le agrada. Dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Dios no puede ser burlado. Es necesario que tú y yo vengamos al Señor con un corazón arrepentido, con un corazón sincero. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo sé que tú dices que amas a Dios, que eres cristiano, pero conociendo la palabra de Dios, conoces qué es bueno, qué es malo, qué le agrada al Señor. Acá yo no te hablo de denominaciones, no te hablo de religiones, te hablo, si tú dices que amas a Dios, el mensaje pasado compartí Juan capítulo 14. Si me amáis, cumple mis mandamientos, ¿no? Entonces, hubo plaga por la dureza de corazón de un líder, de un país, de un pueblo, de una nación. Vamos a ver también qué más, por qué más hubo la plaga. Por consecuencia de la desobediencia. Levíticos 26. Ciertamente tú me vas a decir, pero ¿por qué cojo el Antiguo Testamento? Y que la palabra de Dios es todo. Y de todo esto vamos a recibir la enseñanza, porque vamos a ir al Nuevo Testamento. Y créame que el Nuevo Testamento es más fuerte. Pero yo te comparto porque los tiempos se acortan, el tiempo se acaba. Por eso que tenemos que aprender. Quizás tú tienes una Biblia, léalo tú, apunta los pasajes que te estoy compartiendo y tú abre tu Biblia
y revisa lo que te estoy compartiendo yo. Levíticos 26, versículo 14 dice: pero si no oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerá. ¿Por qué viene ahora la plaga? Por la desobediencia, ¿no? Decimos amamos a Dios, pero no queremos hacer lo que nos dice la palabra. Decimos que amamos a Dios, pero tienen 1, 2, 3 mujeres, adulterio. Dices que amas a Dios, pero fornicas, tienes relaciones sexuales sin casarte. Dices que amas a Dios, te embaraces y quieres abortar. Dices que amas a Dios, pero guardas resentimiento en tu corazón, no sabes perdonar, aún sabiendo el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Guardamos, murmuramos, criticamos, hacemos tantas cosas que a Dios no le agrada y no somos capaces de pedirle perdón a Dios. No somos capaces de humillarnos ante el Señor. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Pero no estamos pidiendo perdón a Dios. Quizás están pasando estas cosas, estamos más enfocados en tantos distraimientos, pero no somos capaces de decir: Señor, perdóname. Y eso es lo que pasaba. Dice el versículo Levítico 26, 18: y si aún con estas cosas no me oyes, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Cómo estamos andando cada uno? ¿Cómo? Asesinando, matando, robando. Por un celular te matan, por una bolsa arrastras a una anciana, arrastras a una niña. Por el placer, tanta pornografía en las redes sociales, tantas cosas inmundas. Ves una niña y te la llevas y violas, robas niños, a tráfico de órganos. Tantas cosas que a Dios no le agrada. Quieres las cosas inmediatamente. Como Dios no te responde, te vas a los brujos, a los hechiceros. ¿Y qué hacen esos brujos? ¿Cuántas veces hemos visto en el noticiero sacrificio de niños, aún de un profesor que se escapó porque un hechicero le estaba ofreciendo, ahí metidos en los huecos